Gracias al enlace regional informativo por este espacio brindado. Sí, estamos desde Antofagasta, en Chile, sobre todo generando en el marco del proyecto Adapta Clima, que busca reducir los riesgos de desastres asociados a eventos climáticos, también para poder generar un intercambio de experiencias con las ciudades de Antofagasta y Taltal, que comparten en algún caso ciertos procesos en temas de la geografía, en materia, insisto, de los efectos del cambio climático. Para ello se han generado reuniones respecto a la socialización, primero, en Esmeraldas del Plan de Infraestructura Verde, que busca un norte, que ya es construido y que ya es un documento oficial del gobierno municipal, que busca generar en materia de proyectos una agenda que buscaría reducir los riesgos de desastres, sobre todo en las lomas y también en la isla Luis Vargas Torres o en las zonas de inundación. ¿Qué se pretende en estos procesos? ¿Qué se pretende en ese documento? Generar básicamente con procesos del medio, de materia verde, es decir, arbolado, con bosques, allá generar procesos interesantes de parques lineales para Esmeraldas que busquen de alguna manera retornar a Esmeraldas a verde. Y los efectos, por supuesto, como que en estos casos serían las lluvias fuertes, que están hablándose de que se aumentaría la intensidad en los próximos años, hasta el 2050, eventos climáticos similares al Niño y consigo, pues lógicamente, deslizamientos en las zonas altas e inundaciones en los barrios como 50 Casas y en la isla Luis Vargas Torres. Y por eso se planteó también algo que ya en los próximos días será implementado, que es el sistema de alerta temprana para la isla Luis Vargas Torres, que con una sirena, que con un comité comunitario de gestión de riesgos organizado, con señalética, con sensores río arriba en la planta de captación de San Mateo y en la de autoridad portuaria también otro sensor y una estación centralizada en el ECU 911 manejada por el gobierno municipal para la activación de una sirena que no nos vuelva a pasar lo del 24-25 de enero de 2016 o fortalecer los protocolos en estos casos. Adicionalmente, acá hemos tenido la oportunidad de compartir con la Oficina Nacional de Emergencia, el símil del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, quienes han compartido sus experiencias también en materia de protocolos en el caso de eventos tsunamigénicos u otro tipo de eventos. Recordemos que Chile también ha tenido eventos importantes de magnitud e intensidad y tsunamis en los últimos tiempos. Y Esmeraldas también es este caso. Entonces estamos de alguna manera generando un intercambio de experiencias con ellos, que están básicamente a la vanguardia a nivel de América Latina, en conjunto con Japón en el mundo, sobre estos temas de terremotos y sus protocolos. Asimismo, con Antofagasta estamos aprendiendo porque la realidad de ellos, en cambio, son lomas muy grandes, son bastantes pendientes, existen problemas de control territorial y que acá también se generan embaulamientos, proyectos de embaulamiento o también por aluviones que se generan desde las partes altas cuando empiezan lluvias intensas. Y eso también ha generado eventos como en el año 91, en donde han fallecido personas atrapadas por los aluviones, algo muy similar a lo que vive Quito, pero en cambio acá no hay vegetación por ser un desierto, es decir, realidades similares, geografías similares, pero en cambio en el tema de la clima, de la hidrología, también hay diferencias y también similitudes en materia de la planificación del territorio. Y eso es lo que hemos aprendido durante estos días. Iremos con esta vasta experiencia también a generar más proyectos que dependerán lógicamente del plan de desarrollo y ordenamiento territorial que se puede implementar, de los presupuestos que también se involucren y que también pues de la experiencia del personal para que pueda ser socializada a nivel local. Entender que Esmeraldas es una ciudad, es un cantón que tiene una realidad de una amenaza, es vulnerable ante eventos climáticos de lluvias fuertes y también de temas de tsunamis. Vamos por un camino y tenemos que seguir fortaleciendo, pero desde el punto de vista de la conciencia del esmeraldeño, básicamente, que es el que tiene que entender que
ante una inundación, ante fuertes lluvias, se pueden generar deslizamientos, se pueden generar desbordamiento del río. Se habla incluso, que creo que es materia de Esmeraldas, en estos momentos el dragado del río Esmeraldas es urgente, porque si no, los efectos del cambio climático en temas de lluvias podrá generar inundaciones mucho más intensas que el 24 y 25 de enero, dado de que existe sedimentación en el río Esmeraldas. Y eso también puede traer consigo problemas cuando se puedan generar tsunamis, y estos modelamientos habrá que actualizarlos. Es urgente, por ejemplo, el tema del dragado del río Esmeraldas. Sí, también el dragado del puerto, que está justamente afectado por esa sedimentación en estos casos. Pero tomando el tema que usted acaba de señalar, sobre el reverdecimiento urbano, ¿no? Son esquemas que se están ya planteando en muchas ciudades del mundo, o sea, como la plantación de árboles en los que las superficies de terrenos expuestas se reemplazan con vegetación natural, ¿no? Pueden ayudar a reducir la tasa de calentamiento urbano, que creo que ese ha sido el punto que ustedes han tratado. Por esto, al producir un efecto de enfriamiento, sobre todo para que se estabilice, porque gran cantidad, yo creo que estimo que en el 90% de las megaciudades en el mundo se está viendo afectada por ese calentamiento urbano que se le señala, ¿no? Que inclusive ya hay estudios que hablan de un incremento de 0.3 grados centígrados por décadas, y esto está atribuido al cambio climático inducido por el hombre en promedio. Ahora, con todas esas experiencias que usted trae desde Chile, ¿qué se puede implementar en Esmeraldas para tratar de comenzar y hacer entender primero a las autoridades? Porque a veces cuando queremos dar solución, o sea, ya es demasiado tarde, ¿no? O queremos enfrentar cualquier situación de esa naturaleza. O sea, ¿qué es lo que se le puede dar a entender a las autoridades para que sientan que el cambio climático es una cosa que afecta inclusive al desarrollo de las mismas? Bueno, ya los efectos están dados, ¿no? Ya las evidencias son claras. Tuvimos nosotros el evento de enero de 2016. Si Esmeraldas genera proyectos verdes que incluya, insisto, generar un límite urbano adecuado, ya donde se puedan plantear proyectos que incluyan revegetación en la zona, que sean proyectos turísticos incluidos, básicamente porque la gente tiene que empoderarse a nivel de la zona alta, a nivel de la zona de la ribera del río, en algunas zonas generar también procesos para evitar la expansión urbana de parques lineales, pero con el enfoque verde, que no todas las obras de mitigación sean únicamente a través de hormigón o el área gris, sino que sean en muchos casos con prioridad a procesos de revegetación para contención de movimientos en masa o mixtos. Y es por eso que también en Esmeraldas, en los próximos, el próximo año, en los próximos 2 años, básicamente, terminará la construcción de una obra que será implementada en el Cerro Gatazo, que inicialmente estaba en el barrio 20 de noviembre, también que tuvo un proceso de deslizamiento, pero que en la actualidad ha sido reidentificada en la entrada junto a donde lo que fue la toma de agua potable, en el barrio, junto al barrio 6 de enero y a barrio Aire Libre Alto. Entonces allí, cuando se generan lluvias, se afecta a la vía, se cierra incluso la vía que está hormigonada en estos momentos. Eso allí se pretende generar una obra de estabilización pionera en temas de infraestructura verde para la estabilización y la conducción del agua lluvia, que tendría que llegar al río Esmeraldas. En todo caso, todo este sector de Club Unión, de Aire Libre Alto, y toda la gente que pasa del centro norte de la ciudad hacia el sur por esta calle Simón Plata Torres, esta avenida, seríamos los beneficiarios, es decir, todo el cantón Esmeraldas, y esto es parte de este proyecto Adapta Clima, que está siendo implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, financiado por el Fondo de Adaptación, la CAF, y el Ministerio del Ambiente, Agua, Transición Ecológica, y cuyo socio estratégico es la Alcaldía de Esmeraldas a través de su máxima autoridad, quien en los próximos días ha sido invitada
para asistir a Buenos Aires en el pacto de alcaldes previo a la COP, que es la máxima instancia a nivel de los países en materia de cambio climático. Qué bien por esa situación, ¿no? Que ojalá las autoridades, los líderes de cada una de las ciudades tomen en cuenta esta ecologización urbana, que es el término específico que se puede implementar. Y ahora, mire, estaban enviándonos fotografías nuestros internautas que nos ven en Colombia, exactamente en Medellín. Gracias por lo que pasa que de manera... bueno, no tenemos la posibilidad en estos momentos de mostrarles cómo está Medellín en los actuales momentos, ¿no? Medellín apostó justamente a este tema, ¿no? Claro, justamente a porque fortalecer el verde dentro de la ciudad, y es una de las ciudades que finalmente a nivel mundial es un ejemplo. Ajá. Claro. Ya vamos a mostrar, bueno, hasta tanto seguimos conversando. El tema de poder lograr esta carrera urgente para evitar más daños por las olas de calor y las inundaciones en las ciudades, y a veces es con poca inversión, ¿no? O sea, se hace una mejor ciudad en el tema de salud, de seguridad, inclusive. Estaban estas iniciativas ecológicas apuntando a estos jardines de agua de lluvia, ¿no? O sea, yo no sé si se podrá realizarlo con las islas que tenemos nosotros aquí en Esmeraldas, porque prácticamente en los últimos tiempos hemos visto cómo las mismas ya están siendo los mangles, todo ese tipo de cosas, afectados por la gran cantidad de construcciones que se están dando en esas islas y que no se debió permitir ese tipo de aspectos, ¿no? ¿Cómo se puede impulsar un trabajo aparte del que usted dice en los cerros, también en las islas, ¿no? Bueno, hay procesos en donde todavía aún el municipio puede tener injerencia. Sin embargo, tenemos Tachina, tenemos la zona del Colinado de Esmeraldas, en la parte oeste, que puede ser importante, y sobre todo dentro de la ciudad. Creo que en muchos de los problemas es que básicamente creemos que mientras más expedito están las vías, es decir, sin el arbolado, por ejemplo, porque mientras menos arbolado tengo más acceso a cámaras, tengo más la facilidad para temas de inseguridad, porque hay que protegerse y es un tema sensible en los últimos tiempos, pero que básicamente es una forma incluso de que la misma comunidad pueda producir el verde, captación de carbono y mayor oxígeno, menos olas de calor, que es lo que estableces. En Esmeraldas tú llegas básicamente en la calle Olmedo, fácilmente tienes 34, 35 grados. Y en otras calles que también son avenidas en donde no tienes mayor arbolado. Pero claro, te vas a otros sectores en donde puedes llegar hasta los 27, 28 grados. Y eso es básicamente porque creemos, o está en nuestro chip, que el hormigonado, que el asfaltado es una solución práctica a nuestros problemas para la modernización. Pero incluso las casas que nosotros hemos dejado a un lado y hemos optado por las casas de hormigón, por el bloque, por el cemento, hemos olvidado de que también en algún caso, por efectos de la migración climática, que Esmeraldas llegará aproximadamente hasta el 2060, incluso a dejar de tener o migrar, digamos, alrededor del 14% de la población, es decir, más o menos como 26,000, 27,000 personas o casi 30,000 personas en algún momento, tendrán que dejar estas zonas como las islas por sus propios medios, porque ya no podrán, primero, por el tema del calor, por el tema de las inundaciones que te hablo, o los desbordamientos del río que generarán afectaciones muy fuertes en los próximos años. Y básicamente esto es lo que tenemos que optar. Mira, las fotografías que muestras claramente en Medellín es una ciudad que optó por un verde dentro de su planificación y ordenamiento del territorio. Y este verde, en conjunto con el tejido social para la protección del mismo, sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que puede existir una alta autoridad con un alto contenido, sobre todo en materia ambiental,
pero básicamente quien tiene la responsabilidad, y siempre lo he dicho en todas mis intervenciones, es la misma ciudadanía que tiene que hacerle y empoderarse de estos procesos, entendiendo de que esto a largo plazo mejorará calidad de vida, salud mental, salud en todos los sentidos, porque habrá más captación de los gases de efecto invernadero, porque también tendrás más oportunidad para poder desarrollarte en familia, menos inseguridad, más acceso a otro tipo de servicios porque generas policentrismos, es decir, ciudades ya no élites únicamente en el centro de una ciudad, sino en otras partes, y que básicamente es lo que tendría que optar Esmeraldas, al igual que otras ciudades que están haciéndolo en los últimos años, como por ejemplo Puerto Viejo en la provincia de Manabí. Muy importante, ¿no? Y mira cómo en Medellín, aparte del tema ecológico, como también yo no sé en qué influencia tiene la vegetación, ¿no? Hizo también otro aspecto, el cambio, la sintonía en los aspectos de seguridad. Medellín es una de las ciudades más violentas del mundo, creo que es una de las primeras ciudades más violentas del mundo hace 2 décadas atrás, y hoy es un emporio de desarrollo cultural, turístico, económico. Entonces, y ahora están apuntando a lo verde, ¿no? Al futuro verde que dicen ellos. Entonces, son aspectos que a veces hay que copiarlos, dicen, imitarlos en el buen sentido de la palabra para tratar de ir fortaleciendo aquí, porque nuestra naturaleza es muy bondadosa, ¿no? Usted ve, hace pocos días hubo un incendio forestal que prácticamente acabó con la biodiversidad en ese momento del sector de Las Palmas. Y hoy va y usted asoma, se da un recorrido, ve y cómo está nuevamente la vegetación creciendo, ¿no? O sea, es una bondad que nos ha dado la naturaleza a nosotros, que tenemos una tierra muy fértil en ese sentido. Sí, indudablemente las experiencias a partir de ahora, temas de microclima, temas de estabilización de laderas, para que incluso el mismo comportamiento ciudadano, que ya dejemos de pensar, porque esto es un cuento de no acabar, de que me ubico en una zona en donde encuentro verde, donde no tengo a nadie viviendo cerca, y me ubico allí, ¿no? Son temas que tenemos que empezarlos a cambiar, son procesos de concienciación ciudadana, que es algo que no solo incluye al gobierno autónomo descentralizado municipal, la competencia ambiental la tiene también el gobierno provincial, la tiene el Ministerio del Ambiente a través de sus funciones, y que básicamente es un proceso de interrelación, de interinstitucional, para poder generar esto que es un cambio de la mentalidad y el paradigma también de las autoridades, insisto, pero mucho más de las personas. Creo que apostar al verde en estos casos, es decir, la infraestructura verde, infraestructura de que debemos empezar a pensar que básicamente nuestras lomas no deben tocarse, que en las zonas inundables no deben nadie ubicarse, y de que debemos fortalecer a través de plantaciones, de revegetación con especies nativas. En cada zona deberá existir un punto, y que junto a ello, por ejemplo, puedan existir sectores de recreación, parques, canchas de fútbol, en donde la gente pueda mejorar su calidad de vida sanitaria y puedan, a su vez, tener una mayor esperanza de vida, y sobre todo, eso puede hacer incluso aún Esmeraldas más turístico. Existen en las lomas excelentes, la vista es espectacular, los paisajes, y así se genera un proceso de adaptación al cambio climático y también de mitigación, porque estás captando carbono. Eso está en los próximos años para un proyecto que sería interesante para la inversión con fondos no reembolsables, para lo que podría ser un Esmeraldas más verde, sobre todo en estos sectores. Por el momento, el plan ha sido construido, está desarrollándose, y está haciendo un proceso de socialización con hermanos países. La experiencia de Esmeraldas está siendo vista a nivel de hermanos países. Insisto, Buenos Aires, en los próximos días nuestra alcaldesa estará visitándolo, y también para empezar también nuevamente a trabajar en materias de adaptación al cambio climático, que fue dejado hace unos años atrás, cuando no hubo un seguimiento adecuado por parte de lo que entonces era la Dirección de Gestión Ambiental hace unos
hace unos 4 o 5 años, incluso desde el 2014. Eso será importante en materia de adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos de desastres, que es lo que vivimos nosotros los esmeraldeños. Para finalizar esta entrevista, estamos desde Chile con el director de la Unidad Municipal de Riesgo, de la Secretaría de Riesgo del municipio de Esmeraldas, el ingeniero Beto Estupiñán. Está en Antofagasta, Chile, en este contacto con Palmas TV y el enlace regional informativo. Gracias a los colegas de Sol TV, Noti Express, que también están unidos en esta transmisión. Bien, decía para finalizar la entrevista, mi querido Beto, bueno, otro aspecto que también preocupa a los esmeraldeños, a los ecuatorianos, es el tema de los sismos, ¿no? Se han venido repitiendo sismos en la costa ecuatoriana y algunos ya hablan de un enjambre sísmico frente a las costas de Manabí y Esmeraldas, y con la experiencia que también tienen en Chile de que ellos viven casi a diario estos fenómenos, ¿qué se podría traer desde allá? ¿Qué planes, qué acciones para también nosotros prepararnos en cualquier momento a alguna situación de desastre, ¿no? Ya, referente a este tema, es importante, de acuerdo a lo que he estado visualizando y generando el intercambio de experiencias, el formato de los simulacros. Ecuador ingresará a un nuevo ejercicio de simulacro el 25 de octubre. Hay que entender que Esmeraldas, por el tema de inseguridad, existirá una deserción o una poca participación, pero esa participación tiene que ser efectiva, es decir, esas pocas personas yo tengo que sacar en conjunto con mi equipo y todo el sistema descentralizado de gestión de riesgos, básicamente información respecto a la apertura, por ejemplo, de los albergues, la calidad de albergues. Tendré que informar sobre el tema de los hospitales, cuáles serían sus planes de contingencia, entre otros. Esto es sumamente importante a la hora de generar un simulacro. Un simulacro no tiene que decirme existe, toda la gente participó. No, y tampoco pasa a nivel mundial, ni en Japón, ni en Chile, sino es la información relevante. Yo recordaba, Iván, a veces en mis momentos libres me pongo a revisar videos anteriores y he tenido la oportunidad de conversar contigo y con Fabricio respecto a todos los eventos, o sea, hemos hecho programas respecto a los eventos sísmicos o los enjambres sísmicos, y que finalmente todos terminaron en el 26 de marzo del 2022, es decir, este año tuvimos un programa anterior, tuvimos el año anterior, 2016, 2017, 2018, hablamos mucho de esto, y finalmente es lo mismo que pasa en Manabí. ¿Qué quiere decir esto? De que todos estos enjambres sísmicos sabemos que tal vez inmediatamente no vamos a tener un gran sismo o un gran terremoto, sino que eso es lo que nos avisa que en los próximos años, donde aproximadamente o en la zona donde se está generando, va a venir un próximo terremoto que puede generar, en función de la realidad local, no se sabe ni la magnitud ni la intensidad, y cuando hablo de magnitud es la que se mide a través de una escala, y la intensidad es lo que percibe la gente, cómo siente la gente, y la infraestructura o los servicios, básicamente es lo que podríamos llegar a pensar en la zona de Bahía, que tuvo en el año 97-98 episodios de un gran terremoto, pero así previamente han existido nidos, enjambres sísmicos. Esmeraldas lo tuvo también en la zona frente al cañón de Esmeraldas, y lo más probable es que tengamos lo mismo a nivel de Bahía. Prepararse es lo más importante. ¿Y cómo nos preparamos? En el caso de la respuesta, pero también podríamos prevenir en estos casos cuando vamos a generar una próxima construcción o cuando reforzamos las estructuras de nuestras casas. Porque un terremoto no te genera la afectación mayor. Un terremoto puede darse en el desierto, no hay nadie y no te genera mayor afectación. Pero en cambio, cuando las construcciones son mal hechas, como lamentablemente tuvimos nuestra realidad el 26 de marzo, es donde podemos evidenciar que las construcciones no fueron adecuadas, los materiales no fueron adecuados, y cuando decidimos hacer sin columnas intermedias, cuando no ponemos y reforzamos bien las casas, cuando decidimos que el patio ahora va a ser parte de la casa y no lo anclamos adecuadamente, y es allí donde empiezo a tener problemas con colapsos estructurales, se me cae la losa, se me caen las paredes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la responsabilidad es del ciudadano.
el padre de familia que construye su casa, que moderniza su casa, pero nunca piensa en que va a venir un terremoto, de que puede venir un tsunami, de que puede existir un deslizamiento también asociado a un terremoto. Las rutas de evacuación en los próximos días serán fortalecidas y socializadas con mayor capacidad. Creo que tendríamos la oportunidad, si me invitas, para hablar barrio por barrio con los mapas, porque tenemos la oportunidad a través de estos medios digitales poder hablar barrio por barrio, cuáles son sus rutas de evacuación, cuáles son las zonas de seguridad, cuáles son los puntos de encuentro, para que Esmeraldas poco a poco, así nuevamente, porque lo fortalecimos hace unos 10 años, ahora nuevamente seguir fortaleciendo este trabajo que ha sido implementado por el municipio de Esmeraldas y por la Agencia Japonesa de Cooperación JICA con apoyo del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias.